Dice así la palabra de Dios: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Cualquier hermano que esté acá entre nosotros en esta primera clase puede leerlo en confianza, el versículo 17 o alguien más el 18. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y en la plaza cada día con los que discutían. Y algunos filósofos de los hipeceos y de los estoicos disputaban con él, y unos le decían que querrá decir paladero, y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque los predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues trae a nuestro oído cosa extraña. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, de todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Gracias, hermano. Que el Señor bendiga su palabra. Le invito a que oremos en este tiempito. Padre Celestial, te damos gracias por estar en la escuela bíblica de este primer día de la semana. Una vez más también, gracias porque tenemos este lugar donde congregarnos y las puertas se acaban de abrir para la proclamación del Evangelio, exaltar tu nombre. Y una vez más, Señor, también estar abiertos nuestros corazones. Muchos que estamos acá tenemos diferentes necesidades. Están las hermanas con una clase ahí especial, también los niños, y nosotros acá de este lado, los caballeros, que no regresemos a nuestros hogares en esta tarde como hemos venido, sino que tu palabra obre con poder en nuestros corazones y que vidas sean transformadas. Y si hubiera alguien en estos momentos o aún conectado que no te conoce de manera personal, como Pablo le dijo, a este Dios no conocido es a quien yo anuncio, Señor, que hoy sea el día de su salvación. Bendice, Señor, esta reunión en esta primera hora hasta el final. Gracias por el pastor Sorto, Señor, su familia, por la congregación acá, Tabernáculo. Los ponemos en sus manos. La gloria y la honra sea para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, estamos acá en este pasaje y creo que alguna vez ustedes lo han leído, ¿no? Y en este momento, digamos, Pablo está haciendo su tercer viaje misionero. Mientras ustedes están mirándome a mí, en la parte de atrás van a mirar un mapa. Este fue el tercer viaje misionero. Hay algunas líneas ahí que marcan dónde Pablo estuvo viajando. Y es interesante que dice la palabra de Dios en el versículo 16, mientras Pablo los esperaba, que dice, en Atenas, en Atenas. Entonces, Atenas, hermano, Pablo había ido a visitar, porque si ustedes se recuerdan, Pablo quería ir a un lugar. Y si vamos a unos capítulos anteriores, el 16, ahí en sus Biblias, recordémonos que Pablo, Dios lo había llamado a llevar el Evangelio. Y Dios usó a la iglesia de Antioquía para encomendarlo. Y él había hecho un primer viaje, después un segundo viaje y ahora el tercer viaje. Y en este tercer viaje, dice en el capítulo 16, versículo 6, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra que dice en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pies rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, mirando este pasaje que comenzamos leyendo en Hechos 17, Pablo quería ir ¿a dónde? A los lugares donde Dios había puesto en su corazón. Pero él obedeció la necesidad de salir ¿a dónde? A Macedonia. Si ustedes miran, dice que hubo una visión. En aquellos días, hermano, no estaba toda la Biblia completa. Estaba siendo recién, escrita a través de los apóstoles, aún de Lucas y de los evangelistas. Entonces, el Espíritu Santo se revelaba a los apóstoles y los discípulos a través de visiones. Hoy ya tenemos la visión completa, hermanos. Entonces, pero Dios obró a través de esta visión y dice que Pablo vio en el versículo 10, enseguida procuramos partir ¿dónde? Hacia Macedonia. Entonces, ¿qué pasó? Pablo estaba yendo con sus compañeros. Pablo nunca fue solo. Lo acompañaba Silas, lo acompañaba Timoteo y otros hermanos. Y en esta oportunidad llegaron a esta ciudad, que es grandísima, ¿no? Atenas. Y ahí estaba cerca Corintio. Ustedes miran en el mapa, hay puntos claves para continuar la obra del Señor. Estos son los que más adelante son llamados las iglesias de Macedonia. No dejen, por favor, Hechos 17. Vamos a ir a Primera Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses en el capítulo 2. Y si algún hermano llega ahí, le pediría por favor que lo lea en voz alta. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 17. ¿Cómo nos dice la palabra de Dios ahí en este día? O sea que Pablo, hermano, había tenido el deseo de volver a ver a estos hermanos. Esta iglesia comenzó, hermanos, cuando Pablo llegó a una sinagoga. Siempre que Pablo llegaba a un lugar, lo primero que buscaba era una sinagoga. ¿Por qué? Porque Pablo era judío y él quería que su propia nación conociera del Evangelio. Qué amor, ¿no? Qué pasión por las almas. Entonces ahora estos nuevos creyentes, que son los tesalonicenses que acaba de leer mi hermano, Pablo los quería volver, que dice, a ver, mira cómo termina diciendo, mas procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Versículo 18. Estamos ahora en el versículo 18. Estamos en 1 Tesalonicenses 2, versículo 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás, que dice, nos estorbó. Recordémonos que Pablo tenía un gran celo por el Señor, por su Dios, y él ahora llega a esta ciudad de Atenas, donde sabemos que muchos se convirtieron los hermanos de Tesalónica, se convirtieron los hermanos de Macedonia, y mira el capítulo 17, volviendo a Hechos. Recordémonos que Pablo estaba solo, había quedado Timoteo, habían quedado los otros hermanos en otra ciudad, pero pronto van a regresar. Y en estos momentos, hermanos, llegan a esta hermosa ciudad de Atenas. Y dice que lo que le provocó en su vida es ver que la ciudad estaba lleno de ídolos. Estaba lleno de corrupción. Podríamos decir que era un albergue de demonios la ciudad de Atenas en aquellos días, hermanos. Entonces estoy hablando esto para la situación en la que estaba. Mire, voy a poner una frase, ¿no? Petronio dice que era un seguidor, escritor del tiempo de Nerón, de aquellos días. Y dijo él satíricamente, decía que era más fácil hallar un Dios en Atenas que un hombre. Es impresionante, ¿verdad? Era más fácil hallar a un Dios en Atenas que un hombre. Y esto es lo que le conmovió a Pablo al ver a la gente entregada a la idolatría. ¿Qué son los ídolos? Son dioses, ¿verdad? Que ocupan el lugar de Dios. Nosotros que venimos de un contexto católico romano, hemos tenido dioses. Ahora en nuestra ausencia, en nuestro propio país también han hecho otros dioses. Inclusive, digamos, hasta hace poco yo supe que hay un dios, un santo que le llaman el Gauchito Gil, que está a favor de los ladrones. Entonces, para que usted se dé cuenta la corrupción del ser humano, cómo trata de hacer su Dios. Pero en aquellos días de Atenas
Había dioses, hermanos, que cada uno tenían para la fornicación, para el adulterio. Entonces, volvamos de vuelta a la palabra de Dios. Entonces, la ciudad, hermano, estaba en declinación. O sea, en otras palabras, tenía una buena cultura, una buena educación, pero rechazaban al Señor, hermano. Mire el versículo 21, ustedes lo leyeron. Dice que los atenienses, los que eran de esa ciudad, los extranjeros que residían en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír que dice algo nuevo, hermano. O sea que esta ciudad tenía una universidad muy importante, pero ¿sabe qué? Había mucho paganismo. ¿Qué es el paganismo, hermano? Estaba en contra de nuestro Señor. Todo se nutría en idolatría. Era un negocio de la idolatría. Había un Dios para la necesidad de cada persona. Por eso dice que decían que era más fácil hallar un Dios en Atenas que un hombre. Y eso es lo que conmovió, ¿verdad?, a Pablo al ver a esas personas. O sea que Pablo no fue nomás a pasear y no ver la necesidad que estaba pasando en la ciudad. No cabe duda, hermano, que él recorrió, hermano, todos esos lugares de esa ciudad, ¿no? Hasta darse lo que dice el versículo 21, que él observó cómo estaban buscando algo nuevo, dice. ¿Y estos eran quién? Había dioses como, por ejemplo, el dios de la sabiduría divina, Zeus. Ustedes han escuchado a Zeus, han escuchado que tenían en aquellos días en esa gran ciudad. Y qué triste, ¿verdad?, escuchar esta palabra y que dijeron es más fácil hallar un Dios que un hombre. La ciudad estaba, ¿qué dice?, dada a la idolatría. Versículo 16. Estaba cubierta de ídolos. Esto conmovió el espíritu de Pablo, hermanos. Continuemos, dice la palabra de Dios, versículo 17. Así que se discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Para Pablo estos eran lugares claves. En cada ciudad que no era judía hay sinagogas. Ustedes si un día llegan a ir a sus países, en cada país hay sinagogas. ¿Por qué? Porque hay comunidad judía. Entonces Pablo tenía ese trasfondo judío y él no quería ir a otro lugar, sino primero a su gente. Y llegaba a las sinagogas. Y ahí dice la palabra que llegó y empezó a ir a esos lugares que concurrían. ¿A dónde iba? A la sinagoga. Iba a las plazas cada día, dice. Ahí donde trataba de... Note lo que está diciendo ahí. Es donde se juntaban no solamente los judíos, pero también se juntaban los gentiles como nosotros. ¿Qué más se juntaban ahí? Religiosos. ¿Quiénes son los religiosos? Los que más adelante un hermano leyó ahí, prosélitos. Eran personas que exactamente no eran judíos, pero eran gentiles como nosotros, pero lo convertían al judaísmo. Eso se llamaban prosélitos. ¿Y en dónde más había gente, según el versículo 17? La plaza. La plaza, digamos, era un lugar de reunión pública, donde llegaban todas las personas ahí, concurrían de los lugares, le decían el agora. Era el lugar donde estaban todas las personas reunidas y cada día concurrían personas. Pero Pablo no desaprovechó la oportunidad porque dijo, si esta gente viene no es casualidad. Dios tiene un plan y un propósito de Dios haberlo llevado a Pablo a Atenas. Continuemos, hermano, versículo dice la palabra de Dios. Llegaban, ¿qué dice? Los epicúreos, los estoicos, y ahí dice que estaban discutiendo. De paso quisiera decir algo, hermanos. ¿Quién eran estos? Fundaron a los epicúreos, hermanos. Ellos eran personas materialistas, eran personas ateas en contra de Dios. El objetivo de los epicúreos era el placer. Usted dirá, bueno, ¿existen epicúreos hoy? Vivimos en una sociedad que la gente quiere vivir por el placer. Quiere disfrutar la vida. Pero en aquellos días había este grupo de personas que, en otras palabras, quieren estar libres del dolor, libres de la ansiedad, pasión y vivir una vida pacífica de serenidad. Pero claro, sin Dios. Entonces, este era el pensamiento de los epicúreos. Pero mire lo que dice el versículo también 18. ¿Quién estaban aquí también? Dice los estoicos. ¿Y quién eran los estoicos? Ese era otro grupo también, filósofos, seguidores de Zenón. Y ellos
eran personas que eran muy severos, eran personas que les gustaba el dolor, el sufrimiento, pero eran bien orgullosos. Note la diferencia, los estoicos, ellos rechazaban la idolatría o la adoración pagana. Mire, estaban en esa ciudad, enseñaban, eran personas que estaban en contra de tantos dioses que eran diferentes a cuál, a los epicúreos. Mire hasta dónde llegaba este grupo, hermanos. Mientras el sistema de los estoicos, ahí ustedes tienen ahí, era superior al de los epicúreos, ambos de estos dos grupos eran hostiles en contra del evangelio. Los epicúreos decían, disfruta la vida. Ustedes han escuchado la expresión esa, disfruta la vida, no hay problema, todo va a ir bien. Esa era la posición de los epicúreos. Entonces, los dos enemigos que habían tenido siempre y contendían contra el cristianismo eran dominantes, los epicúreos y los estoicos. Uno era el placer y el otro era el orgullo. Hermano, el evangelio preguntó a nosotros en cuanto a la pobreza, ¿no? Dicen, realmente cuando la Biblia habla de pobres en las Escrituras, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, tenemos que entender que hay pobreza material, pero aún así hay personas en medio de la pobreza que rechazan a Jesús, rechazan a Dios, rechazan a Él como Salvador personal. Y aunque sean pobres materialmente, todavía son orgullosos. ¿Por qué? Porque están rechazando al autor de la vida. Entonces estamos mirando que estamos viendo al final, como los epicúreos, los estoicos, tenían esta línea de pensamientos. Entonces, ¿a dónde lo trajeron Pablo? Miren que Pablo estaba pregonando el Evangelio según el versículo 18. Decían, ¿qué querrá decir esto? Y sabe que esa palabra palabrero en aquel tiempo tenía un sentido. ¿Cuántos de ustedes han escuchado los mercados de abastos? En los países de nosotros es donde se concentra toda la carne o verdura que traen de todos los lugares y después lo distribuyen en otros lugares en puestos. Bueno, en aquellos días había ese lugar donde dice que venían en esa plaza, en ese lugar de concentración, y venían aves y entonces tiraban, digamos, pedazos de miga de pan y venían esas aves y se lo agarraban. Y ese sentido tenía, digamos, diciendo, mira, vamos a ver lo que este palabrero trae algo de nuevo. Eso era el sentido que tenía cuando Pablo se presentó. Dice, bueno, mire, así como vienen estas aves trayendo algo, a ver qué trae Pablo para contarnos. O sea, como burlándose, a ver qué de nuevo vamos a aprender de Pablo. Y ya sabe dónde lo trajeron. Mire el versículo que estamos viendo. Versículo 19, al Areópago. ¿Y qué era el Areópago? El Areópago, hermano, era un lugar donde se supervisaban todas las religiones, todas las preguntas y culturas y filosofías que pudieran ahí. Y ahí Pablo, hermanos, llegó a ese lugar. ¿Para qué? Para presentar algo bien importante. Y mire, que dice, no conocido. Qué impresionante, ¿verdad, hermano? La situación. O sea, Pablo se da cuenta de que ellos tienen tanta filosofía, tanta historia, tantas cosas, pero no conocen a Dios vivo y verdadero. Hoy en día vivimos verdadero, pero si no conoce a ese Dios, ¿cómo lo puede adorar? Nosotros en esta mañana adoramos al medio de Jesucristo. ¿Quién es Dios? Personas tenían dioses y entre eso había una inscripción al Dios no conocido. Y Pablo no llegó en su fuerza, hermanos. Mire conmigo a 1 Corintios 2. Eso es importante, que cuando llevamos el mensaje del Señor, no podemos en nuestra inteligencia, en nuestro conocimiento humano, debe ser en el poder de Dios. Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. Quisiera que algún hermano que está entre nosotros lo pueda leer en voz alta. Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2.
Gracias, hermano. Entonces, si ustedes están mirando con atención acá, gracias, hermano. Entonces, si se dan cuenta, hermano, lo único quien puede cambiar el corazón de la humanidad no es que yo vaya con mi conocimiento o inteligencia humana, sino que Pablo se propuso presentar sino a ninguna otra persona sino a Jesucristo y a este que dice crucificado. Qué importante es eso, hermanos. Mira, acá voy a poner esto. Acordémonos que Pablo no fue para pasear. ¿Cómo estaba la ciudad? Entregada a la idolatría. Esto comentó un director de misiones. Se llamaba el doctor Lyons. Decía él, miles de visitantes miran a toda Europa en tanto que millones de cristianos la pasan por alto. Nota lo que está diciendo, vuelvo a repetir. Miles de visitantes miran a toda Europa, en tanto que millones de cristianos la pasan por alto. Hay muchos lugares especiales para visitar, digamos, en Europa, pero dice, Europa necesita el Evangelio hoy, tanto como lo necesita en la época de Pablo, y no nos atrevamos a perder nuestra oportunidad. Hermano, así como Europa, nosotros Dios nos ha traído acá a los Estados Unidos. Hay gente que viene nomás solamente por el puro placer, pero no mira la situación espiritual. Y Pablo dice, mira, tienen todos los dioses, pero esta gente un día se va a presentar ante un Dios santo. Y va a ser mi responsabilidad. Si Dios me trae por acá, no me puedo callar. Y él sabe que fue llevado al Areópago. Ahí lo cuestionaron a Pablo. Y mire, vamos a avanzar, hermanos. Llegó al Areópago en el versículo 19, donde ahí querían saber lo que él estaba enseñando. Versículo 20. Dice la palabra, ¿qué cosas nuevas estás trayendo? ¿Qué son estas cosas que estamos oyendo en nuestros oídos? Queremos saber. Y acaba de leer el hermano, ¿qué es lo que presentó Pablo? Solamente a Cristo y a este que dice crucificado. Él no quería saber otra cosa. Entonces en el versículo 21, ya lo leímos hace rato, ¿cómo estaba la actitud de las personas? La actitud de la gente quiere escuchar. Amados hermanos, tenemos que confiar en el poder de la palabra. Hay gente que, hermano, quiere escuchar. Y bueno, si nosotros ponemos a pensar cómo ellos piensan, sabemos que la gente ya tenía ideas, pero Pablo no iba en el poder humano, iba en el poder de Dios. Mire cómo Pablo se puso en ese lugar que se llama el Areópago, que ya supimos que era un lugar donde se les preguntaba a las personas las nuevas religiones. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie, ¿en medio de qué? Del Areópago. O sea, esa expresión significa que él estaba, no sé si ustedes saben que en el tiempo de que llegó Pablo a Atenas estaba el dios Martes, el dios Júpiter. Cada uno de los planetas y aún diferentes nombres le ponían a los dioses. Alguien dijo esto que Pablo, cuando dice acá, Pablo se puso en medio del Areópago. ¿Sabe quién era el centro de ese Areópago? Era Martes. Él estaba en pie en medio de la colina de Martes. Imagínense, Pablo estaba como en la cúspide del cerro, de la montaña, y todos los ojos estaban mirando a Pablo. Y esa gente, algunos eran epicúreos, otros eran estoicos, eran filósofos. Dice, ¿qué algo de nuevo me va a decir? Pero Pablo estaba en el poder de Dios. Mira, nunca desestime lo que tú eres para el Señor. ¿Sabes qué? La persona que está en tu vida, hermano, es importante, es toda sabiduría, es el Señor. Y Pablo fue usado en esta ocasión, en este lugar que se llama el Areópago, hermanos, para aprovechar esta oportunidad de predicar el Evangelio. ¿Qué grupo estaban ahí presentes, hermanos? ¿Se acuerdan? Había dos grupos muy importantes. ¿Cuál era el grupo número uno? ¿Se acuerdan ustedes? A ver si ya se animan a responder. ¿Cuál fue el primer grupo que estaba entre ellos, hermano? Que eran filósofos. Ahí lo tienen, lo pueden ver en la Biblia, ¿no? Hay dos personajes. Uno eran, gracias hermano.
estoicos, dijo la hermana, los estoicos. Los epicúreos que decían, disfruta de la vida, el placer. En cambio los otros, los estoicos, era soporta la vida, orgullo. Usted sabe que vivimos en una sociedad que pueden estar perdiendo su matrimonio, pero dice, está todo bien. Pero ellos saben que están teniendo conflicto en su matrimonio. Están teniendo conflicto con sus hijos. Estos dos enemigos siempre han estado, hermano, contendiendo con el cristianismo, hermanos. Pero dice acá, varones atenienses, volvamos al versículo que estamos. Estamos en el versículo 22. Aunque él sabía que eran supersticiosos, él dijo claramente, Pablo, mire, estuve paseando por la ciudad. Y sabe lo que yo observé, que ustedes se dedican a cosas divinas. Pero yo encontré algo que dice, al Dios no conocido. Por eso es importante, hermano, a veces involucrarnos en lo que está pasando en nuestra sociedad. Nosotros, todas las cosas que miramos en este mundo, ahí lo que está aconteciendo en nuestros días, podemos usarlo, ¿sabes qué? ¿Para qué? Para llevarlo a reflexionar. Pablo, mira, una de las cosas que a veces nosotros equivocadamente por el celo que tenemos, vamos y yo sé que la gente es idólatra, pero Pablo no fue a quitarle la idolatría, sino mostrarle al verdadero Dios. Porque cuando la persona conoce el verdadero Dios, va a comparar con los demás ídolos y va a seguir al verdadero Dios. A veces yo sé que a veces en la falta de... nos ha pasado a nosotros también, evangelizando al principio, aún a nuestros seres queridos, que queríamos quitarle todas las imágenes. Queríamos, pero en vez de producir, digamos, que ellos conozcan al verdadero Dios, ponían una barrera. Y en vez de acercarlo a Dios, definitivamente te decían, mira, yo tengo mi religión, tú la tuya ya por tu lado y nosotros por este lado. Si quieres que hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Si quieres que hablemos de política, pero si sacamos el tema religión, ¿y era por qué? Porque nosotros en el poco entendimiento y conocimiento de todavía no saber cómo guiarlos al Señor, empezamos, digamos, de esa manera, podríamos decir bruscamente, ¿no? Pero gracias a Dios que ahora el Señor nos ha permitido madurar y crecer y poder empezar a guiarlos a ellos, a que conozcan al verdadero Dios. Y por eso Pablo, mira, si tú notas cómo él dice, yo observo, versículo 22, que sois muy religiosos. Yo observo que ustedes son muy temerosos de lo divino. Eso sería la frase. O sea que en otras palabras, él estaba usando una frase de Demóstenes. O sea que Pablo, ustedes saben que no solamente era judío, él tenía ciudadanía romana. Y él había estudiado, él era Saulo de Tarso. En Tarso había que se influía mucho a la cultura griega. Nosotros, no está de mal, hermano, a veces estudiar cómo piensan los demás, pero también para usar eso, para que con las a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, mira la frase que él usa, dice, yo observo que sois muy temerosos de lo divino. O sea, él está usando, Pablo, una frase para llamarle ¿qué? La atención. Porque él podía haber dicho, no, ustedes son seguidores de Demóstenes y ustedes hacen esto. ¿Qué hubiera logrado? Pues ahí lincharlo, iban a matar a Pablo. Pero sin embargo, hermano, él quería que pudieran escuchar. Versículo 20, al final, porque pasando y mirando vuestros santuarios, o sea, todos aquellos lugares que ustedes tienen como objeto de culto, que ustedes consagran todas esas obras para su religión, ahora Pablo quiere comunicar este mensaje. Empezó con la gente que conocía. Y dice acá, hallé un altar, dice, al Dios que dice, no conocido. O sea, Pablo, mira el lema que pone, al Dios no conocido. Yo quiero presentarles a ustedes el verdadero Dios. Ustedes han ignorado, tienen tantos dioses, pero han ignorado al verdadero Dios. Mira, el día viernes, ¿se acuerda la pregunta que hicimos nosotros? ¿Se acuerda de esta pregunta? Ahí la tienen ahí en la pantalla. ¿Quién la puede leer ahí? ¿Qué se pregunta a todo ser humano? ¿Qué se pregunta a la persona? ¿De dónde vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Y Pablo va a dar la respuesta acá. ¿Sí? Porque acá está diciendo,
aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, o sea, él está hablando, ahora yo quiero presentar ese Dios no conocido. Ustedes están adorando a muchos dioses, pero quiero que ustedes sepan que ahora queremos anunciar. Mire lo que está diciendo. Mire por favor a Hechos 14, no deje por favor, es algo muy similar lo que le pasó, digamos, a Pablo aquí, como en otra situación. Mire Hechos 14, versículo 15, si alguien lo puede leer, si puede dar 3 páginas atrás. Estamos en Hechos 17, pero vamos a ir a Hechos 14, versículo 15. Te das cuenta que Pablo, mira, en un momento dado pregonando, pensaban que él era un Dios y lo querían hacer Dios. Miren, hay gente que tiene un concepto de Dios y a veces la gente que no conoce a Dios se hace su propio Dios, pero no conoce al Dios vivo y verdadero. Por ejemplo, ¿saben por qué muchos judíos al principio rechazaron a Jesús? Porque ellos esperaban un Mesías en un caballo blanco que los conquistara a los romanos y les diera libertad, ¿no? Ellos tenían un concepto de un Mesías, pero sabemos que el Mesías era el Salvador de este mundo, el que le iba a dar vida eterna, perdón de pecados, es el Rey de Reyes, Él es el Rey del reino de Dios, pero en esos momentos ellos querían salir de su pobreza, de sus problemas sociales, políticos. Bueno, ahora cuando Pablo llega acá a este lugar, escuchan el mensaje de Pablo y lo quieren hacer un Dios. ¿Y qué Pablo le dice? Mira, le está respondiendo la primera pregunta, ¿de dónde vine? ¿Quién es el creador de este mundo? ¿Sí? Tenemos que volver al origen. Dios es el creador del universo. Entonces estamos mirando, ¿verdad?, cómo Pablo quiere dar a anunciar. Ustedes después pueden leer hasta el 17, pero aún en las sinagogas, Pablo presentaba a Jesús como el verdadero Mesías, el verdadero Salvador. Él se oponía a todas las cosas que en aquellos días la gente se había hecho Dios. Mire el versículo 24, volvamos a Hechos 17. Hechos capítulo 17, versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos, ¿qué dice? De mano. O sea, mira, esta gente estaba en densa oscuridad. Tenían conceptos religiosos, pero ahora Dios a través de Pablo muestra que Él es el creador del mundo. Él es el creador. ¿De dónde vine? Dios nos ha creado. Yo estoy aquí porque Él nos ha hecho con un plan, con un propósito. Y es que conozcan al Dios vivo y verdadero. Y un día puedan estar. Mira, la ciencia intenta responder la primera pregunta. El viernes estuve mencionando. Algunos piensan que vienen de descendencia del mono. Otros piensan de Big Man. Y dale todas las historias. Pero sabe que la respuesta está en el Evangelio. La respuesta está en el Dios que estas personas no sabían y que ahora mismo vemos que Pablo pone claramente. Mire lo que dice el versículo 24. Estamos ahí en Hechos 17, versículo 24. No solamente hizo el mundo, sino todo lo que en él hay, siendo que dice Señor. Él es soberano. Él es el verdadero Dios, Señor del cielo y de la tierra. Él es el gobernador. Él es el controlador. Él es el que tiene cuidado todo lo que ha sido creado. Él es el que ha existido. Él es el supremo. Él es el superior. Él es más que los dioses que ustedes están adorando. Qué impresionante. Es el autor. Él es el alfa y la omega, hermanos. Dice acá en el versículo 24, Él es el Señor del cielo y de la tierra. Todo este mundo está sujeto. Y si ustedes tienen una creencia, ustedes ahora mismo se están teniendo una fe ciega, le está diciendo. Él es el creador del cielo y de la tierra. Dice, no habita en templos hechos de mano. Es tan grande Dios que no puede llegar a habitar en eso. Mira Hechos 7:48. Estamos ahí en el libro mismo de Hechos. Hechos capítulo 7:48. Hermano, qué impresionante, qué valentía, ¿no?
Hechos capítulo 7, versículo 48. Dice la palabra de Dios. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. La pregunta es, ¿qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? Recuerden que los griegos tenían muchos templos para cada dios, pero en este momento Pablo está presentando un Dios que no habita en templos. Ellos habían edificado muchas construcciones, pero Dios es demasiado grande como para habitar en esos templos hechos, como dice ahí la palabra de Dios. Pero sí, Dios tiene interés por cada uno de ellos. Porque mire, todos esos dioses que ellos tenían, ellos no conocían al verdadero Dios. ¿Y cómo alguien puede adorar o conocer o tener relación con alguien desconocido? Pero ahora Pablo va a presentar, para finalizar, volvamos a Hechos 17. Él ya habló de que él habita en templos hechos de mano. Y dice el versículo 25, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitara algo, pues es el quien da la vida y aliento a todas las cosas. Y sigue hablando lo que tiene que ver con la creación, aún de las razas, pero sabiendo de que de una sangre está hecho todo el linaje. Mire por dónde llega. Y en el versículo 27, para que busquen al Dios y de alguna manera palpando le puedan hallar. Aunque ciertamente, dice, no está lejos de vosotros. Vamos a encontrar la aplicación en estos momentos para finalizar. ¿Qué aprendemos en estos momentos, hermano, en esta enseñanza? Yo sé que esto podría ser en dos partes, pero vamos a ver una aplicación. En primer lugar, debemos aprender a presentar el Evangelio de una manera creativa. Mire dónde Pablo estaba. Estaba yendo a las plazas, estaba yendo a la sinagoga, estaba yendo al lugar de la concurrencia de las personas. Él era sensible a la cultura. Hermano, ¿cómo estaba la cultura de aquellos días? Tenían muchos templos, tenían muchos dioses, pero él se daba cuenta que necesitaban conocer al Dios no conocido. Y también por otro lado, había gente que quería escuchar ese conocimiento. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ellos, los oyentes, interrumpieron a Pablo. Mire lo que dice las personas que habían oído. Dice la palabra de Dios en el versículo 32. Va a haber gente que va a escuchar. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. Y otros decían, ya te oiremos acerca de esto. Mire, vemos dos personas. Unos que se burlaban. Otros dijeron, más tarde vamos a escuchar. Pero dice la palabra en el versículo 33. Y si Pablo salió del medio de ellos, más algunos que dice, creyeron. Siempre va a haber gente que va a oír, hermanos. Hay gente que va a creer. Hay gente que lo va a poner a Cristo como el Salvador y Señor de su vida. Unos se burlaban de Pablo. Otros estaban, ¿qué? Más adelante te voy a escuchar. Pero había algunos que sí creyeron y entre esos fueron mujeres y hombres. Qué importante eso, ¿verdad, hermanos? ¿Qué le produjo a Pablo, hermano, la idolatría? Le provocó dolor, provoca la situación actual de nuestra ciudad, hermano, donde vivimos. Hermanos, yo no quisiera que ser un noticiero más de ver la lástima de la sociedad. Él sabe de la situación y empezó a presentar al Dios que dice, no conocido, hermanos. Mire, hermanos, en la demanda del Evangelio no es una opción, sino se establece a modo de mandamiento. Si alguien escucha el Evangelio, la invitación del Evangelio no es una súplica divina, sino un mandato suyo, por lo que el hombre se pierde cuando no lo obedece, por haber quebrantado el mandamiento. Ayer en la evangelización, mi hermano Romel presentó un versículo, Juan 3:36. El que en él cree, dice, no es condenado. Pero dice, el que no cree, dice, ya ha sido condenado. No es que va a ser condenado cuando rechaza el mensaje. No, ya la persona está en este mundo bajo condenación. Pero si viene a Cristo y le acepta,
va a cambiar su condición de condenación a salvado, a perdonado, a tener la vida eterna. Entonces, si se dan cuenta, amados hermanos, vemos que Pablo le provocó a su vida personal llevar el mensaje. Él estaba diciendo, ese Dios no conocido es el yo soy, es el nombre que un día él fue el creador del mundo. Él ahora es el hombre y ahora él murió y fue como el Señor usa a Pablo. Y dice versículo 33, así Pablo salió del medio de ellos, mas algunos creyentes se juntaron. Hermano, va a haber evidencia en aquellos que crean en el Señor. Mire, la evidencia de un verdadero creyente cuando se convierte al Señor, como estas personas que sí oyeron, se arrepintieron, pusieron al Señor de su vida, una evidencia de un verdadero creyente es su deseo de reunirse con sus hermanos. Dice que los que creyeron estaron con Pablo, porque Pablo era un creyente del Señor. Pero no solamente eso, hay un claro ejemplo en el pasaje en dos momentos. Primero en Tesalónica, donde los creyentes dicen que se reunieron con Pablo y con Silas. Ahí ustedes pueden leerlo, ahí en el versículo 4. Y luego al final, el grupo de convertidos en Atenas, como estamos leyendo ahora en el versículo 34, también que se juntaron con Pablo. ¿Para qué? Para reunirse, para seguir creyendo, hermano, creciendo. Los creyentes, hermanos, somos llamados a congregarnos. La ausencia de ese interés pone de manifiesto alguna crisis espiritual. Pero un hijo de Dios que se convierte va a unirse con los creyentes, hermanos. Entonces, ese es el Dios conocido que ahora... Mire cómo termina el versículo que estamos finalizando, 34. Algunos, ¿qué dice? Creyeron. En primer lugar, si se dan cuenta, Pablo no fue expulsado de este lugar. Si se dan cuenta que Pablo, en otros lugares Pablo hasta lo apedrearon, pero en este lugar no fue expulsado. Qué importante saber presentar el mensaje, hermanos. Porque a veces hay personas que no lo acepten, pero queda una oportunidad para otra ocasión para decir. Algunos dijeron, más adelante te vamos a escuchar. No sabemos qué pasó más adelante. Sabemos que nadie dijo, te corremos y lo expulsaron. Es muy importante testificar a presentar el Evangelio, hermano. Empiezan a tomar tiempos de oración, empezar a orar por las zonas, por el lugar. Sé que Pablo mensaje al Dios no conocido, hermanos. Vamos a finalizar este tiempo, hermanos, y gozarnos, ¿verdad? De empezar vuélvalo a ver a este pasaje y vuélvalo a estudiar. Yo puedo dejarle las notas, porque no puedo hablar todo esto, a veces lo tengo en 2, 3 partes. Pero de tal manera que ustedes mismos no van a poder ser personas iguales. Porque Dios lo ha traído con un propósito a Esmirna, como del lugar donde usted viva. Y la gente necesita conocer a ese Dios no conocido, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde estamos en su presencia. Gracias porque hemos abierto de Silas y de todos estos que en ciertas ocasiones, por diferentes razones, al llegar a un lugar, sin haber pensado que Pablo iba a estar en Atenas, pero estaba esperando a sus demás compañeros,
miró la condición espiritual de esta gran, de esta, podríamos decir, mega city de nuestros días, que tenía gran opulencia y tantas cosas, pero no conocían a ese Dios que entre tantos dioses, Señor, como hoy en día, mucha gente tiene religión, tiene buenas costumbres o tiene una buena moral, pero no te conoce. Que cada uno de los que estamos presentes acá, si su palabra está obrando con poder, tenemos una responsabilidad. Y es que las personas, muchos no saben de dónde vienen, por qué están y hacia dónde van. Que podamos, Señor, presentar fielmente, no en el poder humano ni en la filosofía humana, sino a Jesucristo crucificado, pero que Él ha muerto y ha resucitado, y quiere ser el Salvador individual de cada persona. Que usted use a cada uno de mis hermanos en esta congregación a poder representar donde se encuentren, y que vidas vengan a sus pies, salvadas por su gracia. Bendice este grupo de hermanos, hermanas, y que podamos estar comprometidos con la gran comisión para la gloria y honra de su nombre. Todo esto se lo pedimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Pero si hay algún comentario, hermano, adelante, hermano. Había en esos momentos, pero Pablo lo había llevado. Perdón. Claro. Dice que el altar decía al Dios no conocido, ¿no? Todos los demás tenían nombres, pero ese altar, digamos, o ese lugar de ritos, ¿no? A ese Dios decía al Dios